Buenas noches mis hermanos, sean ustedes muy bienvenidos a este estudio ya de la palabra. Sabemos de que estamos estudiando los profetas menores. Hemos dicho varios términos, varias información clave, precisa, concisa en cuanto a la vida de los profetas. ¿Ya? También hemos mencionado detalles muy importantes en cuanto al profetismo también. Vimos varios profetas. Ahora nos toca ver, estudiar el profeta Abdías, ya un profeta muy clave ahí. Ustedes al final del estudio se van a dar cuenta de por qué, a pesar de ser un profeta, un libro, el más corto del Antiguo Testamento, tiene tan solo un capítulo, ¿ya? Un solo capítulo y 21 versículos. Un capítulo con sus 21 versículos, el profeta Abdías. Pero antes de empezar con este estudio, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Eterno Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, Padre Santo, gracias le damos en esta noche por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, por concedernos, Señor, el honor, el privilegio, Padre, de ver la luz de un nuevo día, Padre Santo. Señor, gracias en este día dominical, Padre Santo, en el cual el día ya termina, acaba, pero aún usted ha sido con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a cada uno, Señor Padre, del cual está viendo esta transmisión, Padre Santo, este estudio, esta palabra, Padre Santo. Bendiga a cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya, vamos a continuar con Abdías, quizás uno de los profetas menores, obviamente, más breve, más corto, ¿ya? Vamos a leer a Abdías, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y yo voy a indicar ahí para dar término a la lectura. Visión de Abdías, ¿ya? Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha dado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si remontares como águilas, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Dice Jehová. Vamos a ver, empezar a desarrollar este profeta Abdías y el contenido de su mensaje, ¿ya? En el tiempo que se ubica, ¿ya? Vuelvo a reiterar, aunque suene repetitivo, pero es necesario, es menester mencionarlo, ¿ya? Vamos a ubicar en qué año está, ya, en qué reino está. Eso es muy importante, siempre lo hemos dicho en cada uno de los libros, en la introducción, en el comentario al contexto de los profetas también lo mencionamos. Es muy importante esa información, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ubicarnos en el año ya 586 aproximadamente antes de Cristo. Lugar, Jerusalén, ¿ya? Suceso, la destrucción de Jerusalén ya por los ejércitos de Babilonia. Vemos a los soldados iracundos destruir las murallas, ya masacrar a la gente e incendiar la ciudad. Pero notamos algo más. Vemos al otro lado a un grupo de vecinos, los edomitas, que animan a los babilonios a arruinar la ciudad. Destruyanla,
destrúyanla, gritan, estrellen sus niños contra la roca y exterminen a los judíos. ¿Ya? Eso, si usted lo puede corroborar ahí en Salmo 137, del versículo 7 al 9. Ahí se puede ver, se puede descubrir esto, ¿ya? ¿Quiénes son esos que desean, ya, o que deseaban que cosas tan terribles les ocurriera a sus vecinos, ya? Son hermanos de los judíos, los edomitas, ya, eran descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob, ya, el hermano mayor de Jacob. Sabemos ahí la historia de los patriarcas, la historia de cada uno de ellos, amén. Sabemos de que Abraham con Sara ya tuvieron, el primer hijo fue Ismael, y el segundo Isaac. Y de los hijos de Isaac con Rebeca, o sea con Rivka, fueron Esaú y Jacob. Ya entonces de esa descendencia de Isaac nacieron el primer hijo Esaú y Jacob. Y de ahí siempre hubo una disputa, una controversia, siempre hubo una pelea y por lo tanto esta se generó por largos años, ¿ya? Por largos años y a través del tiempo. Y ahí vamos a ver después la descendencia de Esaú instalada ya. ¿Ya? Ahí acordémonos que siempre con los patriarcas, en este caso con Abraham, Sara y sus varios hijos, pero vamos a destacar estos dos, los más importantes, digámoslo así, que es Ismael e Isaac. Ismael el mayor, después viene Isaac, pero se menciona, se es elegido el menor, en este caso Isaac. Lo mismo pasa con los hijos de Isaac, ¿ya? Con los hijos de Isaac y Rivka, Rebeca. El primero es Esaú y después viene Jacob, ¿ya? Ahí también se destaca por sobre todo Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, ¿ya? Tiene su hijo José y Benjamín, que son los menores, ¿ya? Y de José, de la casa de José, se extraen dos tribus para componer las 12, ¿ya? De la casa o de la descendencia de José se toman dos hijos, que son los que van a tomar parte en la heredad, que es Efraín y Manasés, ¿ya? Pero volvamos a la génesis de Abdías, ¿ya? Estábamos ahí ubicándonos en la historia, ¿ya? Pero vamos a la génesis, vamos al profeta en sí, Abdías. Vamos a... Hay una parte muy importante acá, ¿ya? El nombre de Abdías, que es el siervo del Señor. El siervo del Señor. Ya. Vamos a describir brevemente ya el origen del pueblo de Edom, según la Biblia, como lo mencioné. Abraham con Sara, Isaac, Rivka, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Son un pueblo que descendieron de Esaú, hermano mayor de Jacob. En el conflicto de los hermanos, Esaú se asentó en el área llamada Edom, al sur del Mar Muerto. Al sur del Mar Muerto, ¿ya? También tenemos un detalle muy importante ahí que lo podemos encontrar en el versículo del 3 al 9, que se mencionan las razones por las cuales Edom era tan soberbio y se sentía seguro, ¿ya? ¿Por qué razón Edom se sentía seguro y era tan soberbio? ¿Ya? Una de las razones es porque geográficamente, y esto lo anuncié con el profeta anterior que estudiamos, ¿ya? Con Amós,
di una pincelada a lo que iba a ser este pueblo Edom, ¿ya? Porque geográficamente Edom estaba ubicada en las alturas de las montañas, ¿ya? En las alturas de las montañas, ¿ya? En una peña se sentían seguros, imbatibles, invencibles. Eran muy adinerados, les iba bien en los negocios, ¿ya? Se sentían poderosos, ¿ya? Por eso que dice acá el versículo 4, ¿ya? El versículo 3, perdón. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, o sea, arriba, en la altura, y en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Ya porque se sentían seguros ellos, se sentían que estaban en la altura, como que nadie los podía invadir, nadie los podía atacar, ¿ya? Entonces por esa parte debemos mencionar ahí las razones por las cuales estos edomitas eran tan soberbios, tan orgullosos, tan altaneros, ¿ya? Y eh, vamos a ver varios otros términos también en los cuales vamos a leer aquí el versículo 11, ¿ya? El versículo 11 que nos da una información bien importante, ¿ya? Porque el Señor declara que castigará a Edom, ¿ya? Por la injuria a su hermano Jacob, ¿ya? Esto lo vamos a leer del versículo 11 al 14, si me pueden acompañar. Dice así su palabra: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos, ya su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Tú también eras como uno de ellos, que echaban suerte sobre Jerusalén. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia de ellos, de sus vecinos, ¿ya? No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Imagínense la actitud que tenían ellos. No debían haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Ese es el currículum de Edom. Esa es la actitud que ellos tenían, ¿ya? Una actitud bien que deja mucho que desear, ¿ya? Tenemos también que se anuncia que Dios hará en favor de su pueblo, ¿ya? Siempre cuando ellos le prometen al Señor su fidelidad, ¿ya? Y por lo tanto el Señor promete a su remanente lo que hará en favor de su pueblo, ¿ya? Siempre hay dos polos opuestos: el castigo y el arrepentimiento. Y por el arrepentimiento tiene su recompensa, ¿ya? Nunca es solamente un polo, siempre son los dos polos. Es lo mismo que digo yo con los libros de los jueces, ¿ya? Una vez terminado Josué, la historia de Josué y también el libro de Josué, vienen los jueces. Pero los jueces, todo el libro, toda la historia de los jueces, hay una historia bien
y que también yo la he mencionado varias veces, que tiene que ver con esto, con lo que estamos viendo, que son el vaivén en la historia de los jueces. Y eso, ¿qué es lo que podemos rescatar? La enseñanza de los jueces, que también nos sirve ahora. A tal nivel de pecado, tal nivel de castigo. Nunca Jehová se sobrepasaba, ni tampoco nunca se quedaba. Siempre es a tal nivel de pecado, tal nivel de castigo. Y eso ustedes lo pueden comprobar con los libros de los jueces, ¿ya? Cuando ustedes vean, y Jehová los entregó a los enemigos, digámoslo así, a tal y tal enemigo, y Jehová los entregó a ellos por 20 años, por 30 años, por 40 años, por 2 años. Eso quiere decir la cantidad de años, quiere decir la cantidad de pecado, de soberbia, de rebeldía del pueblo en el caso de los jueces, ¿ya? Entonces, ahora mismo, siempre hay un castigo, pero también hay un arrepentimiento, y en ese arrepentimiento hay una promesa, ¿ya? Entonces vamos a ver las promesas que Jehová les dice, ¿ya? En el monte de Sión habrá un remanente y será salvo. Serán santos y la casa de Jacob recuperará lo suyo. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama. La casa de Saúl será estopa. ¿Y qué significa estopa cuando ahí está en su Biblia? Sacudida. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos encontrar también que dice que será estopa, será sacudida. ¿Ya? Los de Céfala poseerán a los filisteos. Imagínense, los filisteos, el enemigo acérreo del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Un enemigo que los siguió pero por años, años, los filisteos, ¿ya? Acordarse de algo ahí, los filisteos. ¿Ah? Los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Serepta. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. ¿Ya? Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Jehová. Amén. El reino será de Jehová. Esas son las promesas, ¿ya? Que se nos entrega, se nos dan acá en el libro de Abdías, en este mensaje hermoso que nos deja una gran enseñanza para señalar también de que Abdías le profetiza al Israel, ¿ya? Pero al Israel no en su totalidad, no en su totalidad, porque a esa fecha en la que estamos hablando de Abdías, 586 aproximadamente, ¿ya? El reino del norte, o sea, el reino de Israel, o Efraín, como sale en algunos lados, en algunos términos, el reino del norte, ya no existe. ¿Y por qué no existe? En los días de Abdías, ¿por qué no existe el reino del norte, Israel? Porque fueron llevados cautivos a Asiria. Ya, por eso no existe el reino del norte de Israel. ¿Ya? La amonestación, ¿ya?, del profeta en contra del escarnio, si lo pudiéramos llamar como una palabra clave, ya, para el libro, para el mensaje, es una amonestación del profeta, ¿ya?, hacia Edom. ¿Por qué? Por el escarnio que hacían con sus vecinos, con sus hermanos, porque eran hermanos. Esaú, ¿ya?, era de la familia, que son los de Esaú, son los que se trasladaron al monte Edom y se transformaron en este pueblo, ¿ya? Entonces ellos hicieron escarnio para con sus hermanos, con sus vecinos, ¿ya? Entonces, una gran enseñanza
El escarnio tiene su origen, ¿ya?, en el orgullo. En el orgullo. Cuando hacemos burla de otros, revelamos el espíritu que hay en nosotros mismos. El escarnecer acusa una falta de amor hermanable. Amén. Una falta de amor hermanable. Con frecuencia es una evidencia de verdadero odio. Edom e Israel menospreciaron y se odiaron mutuamente, ya, por largo tiempo. Por los siglos enteros existió entre ellos una enemistad implacable. De continuo hubo entre ellos una guerra de venganza. En su mayor parte era el resultado de un patriotismo egoísta y celos de tribus. Amén. Celos de tribus. Entonces este odio siempre estuvo latente por largos años. ¿Ya? Nos damos cuenta también al nombrar los filisteos. Los filisteos son mencionados por largo tiempo, por largos libros del Antiguo Testamento. Este enemigo, como a veces le llamo la bestia negra de los hebreos. ¿Ya? Entonces, el escarnio, ¿ya?, es la amonestación del profeta Abdías hacia los de Edom. El escarnio. Ahora, ¿qué podremos concretar? ¿Qué es lo que podemos extraer de este libro del profeta Abdías? Podemos extraer una enseñanza para nuestras vidas, ¿ya? De no hacer escarnio con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, ¿ya? Quizás al hermano que se ha alejado, al hermano que ha caído en pecado, al hermano que por algún otro motivo se ha alejado de las cosas de Dios, de la iglesia, de la congregación. ¿Ya? Se dice de que el ejército cristiano es el único ejército en el mundo que mata a sus propios soldados. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ve, entre comillas, lo tiramos más abajo aún. Por eso podemos extraer esta enseñanza de que tenemos que tener cuidado con la risa, con la burla al que se ha caído, porque Jehová está mirando el actuar, ¿ya? Este mal actuar que tuvieron los de Edom, porque ellos hacían escarnio con sus vecinos, con sus hermanos, cuando eran llevados cautivos, cuando fueron invadidos por Babilonia. Ellos poco menos que le ayudaban a los babilonios un ejemplo vívido acá en Chile, cuando hubo el golpe de Estado en el gobierno militar, ya hubieron gente que decían, no, pero si el tal vecino de aquí o tal vecino de allá, ellos son comunistas, ¿ya? Entonces iban los militares y los tomaban detenidos ahí. Algo similar era acá en este pueblo. Y algo similar se vive hoy en la iglesia, ¿ya? De que hacen escarnio del que se ha caído, del que se ha alejado de las cosas de Dios. Solo Dios conoce los motivos, solo Dios conoce el corazón de esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado ahí con la burla, con el escarnio. Todo lo contrario a los de Edom. Tenemos que ayudarle, tenemos que orar por él, tenemos que levantarlos, tenemos que ayudarle a sacudirse el polvo en el cual estuvo sumergido. Ya entonces ese es el mensaje actualizado para nuestras vidas, contextualizándolo hoy en día, el mensaje, ya el mensaje que dio Abdías hacia Edom, ¿ya? Así que hasta acá dejamos el estudio ya de Abdías. Le damos las gracias, muchas bendiciones a cada uno que pudo seguir la transmisión, o también, como siempre lo mencionamos, a aquellos que lo van a ver más tarde, porque a mí también me ha pasado que igual lo veo en algunos de las predicaciones de pastores amigos, de hermanos, la veo en mi dormitorio más tranquilo, más silente,
por lo tanto se puede captar más la palabra. Así que saludamos, damos las bendiciones a cada uno de los que está siguiendo esta transmisión o los que lo van a ver más tarde. Saludamos a la casa pastoral, nuestro pastor José Oces, ya la pastora Cecilia, ya quienes guían acá en Santiago, en la comuna de La Granja, la Iglesia Misionera Pentecostés, Roca Eterna, ¿ya? Y así saludamos a cada uno de las iglesias, ya sea desde el norte, desde el sur, ya los pastores amigos, saludamos también al pastor Aldo, ya de ahí de Linares, por ahí alrededores, Talca y sus alrededores. Saludamos al pastor Víctor también ahí en Reñaca Alto, que a veces sigo sus transmisiones ahí de su amada iglesia, la iglesia central, ya Viento Recio, Talcahuano, Concepción, y así a cada una de las iglesias, en Cabildo, La Ligua también, ahí saludamos a cada uno de ellos, a los hermanos que nos siguen ahí en la transmisión. Damos las gracias y le vamos a ver algunos saludos, ¿ya? Unos saludos para ya estar terminando con este mensaje ya muy ahí. Usted piense muy bien en el mensaje que podemos contextualizar ahora. El escarnio a aquel hermano que se ha caído, a aquel hermano que se ha desviado por algún u otro motivo, ¿ya? Vamos a ver los saludos, ¿ya? Saludamos, Miriam Mendoza, dice, muchas bendiciones mis hermanos, muy bueno el estudio. Ya nuestra hermana Miriam Mendoza, le damos las más ricas bendiciones, ya, que Dios le guarde. Nuestra hermana Elizabeth, ya, Elizabeth, también que está siguiendo la transmisión ahí en vivo, ya, y le saludamos y dice Dios lo bendiga, mi hermano, saludos, amén, dice nuestra hermana Elizabeth Meroya Ramos, amén. Nuestra hermana Miriam Mendoza de Reñaca. Bien, Dios le bendiga ahí. Nuestro hermano Rolando Cantos, bendiciones hermano Carlos, dice, gracias por el estudio, amén. Dios bendiga a cada una de las familias de la casa Roca Eterna y como también saludamos a los hermanos. Así que estaremos concluyendo. Dios les bendiga, Dios les guarde.